Para continuar, vamos a invitar a uno de nuestros expertos de lujo, el doctor Manolo Pérez Ramos. El doctor Manolo Pérez Ramos nos va a hablar a continuación. El doctor Manolo nos acompaña en este momento nos vamos a hablar sobre el diseño, el análisis y la optimización de experimentos. El doctor Manolo es PhD en microelectrónica con experiencia de más de 4 años en Corning Optical Communications. Tiene alto conocimiento en la industria de transferencia de líneas de manufactura, equipos de desarrollo de procesos, desarrollo de depósitos de películas delgadas, caracterización óptica y uso de conocimiento fundamental aplicado a la optimización de procesos. Doctor Manolo es Senior Micro-Optics Engineer en Corning Optical Communications y su charla se llama Diseño, Análisis y Optimización de Experimentos. Doctor Manolo, muy buenas tardes y bienvenido a Latino Lab 2021. Ok. ¿Puedes escucharme, Daniela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Pueden escucharme? No escucho. No, permítanme, déjame. ¿Qué tal ahora? ¿Se escucha? Aún no. Tal vez es el mío porque me dicen que sí lo están escuchando perfecto. Sí, Hola, doctor. Sí, ¿no me se escuchan? escucha, pero como muy pegado, como si fuese en un avión. Listo. Se escucha así. Pero sí te escuchamos. Ahí no. Ahí ya no te escuchamos. Se te escucha muy suavecito en este momento. Estaba ¿Muy mucho suave? mejor ahí. ¿Qué Ahí tal ahí? bien. Ahí mejor. Bien, es nada más con la configuración física del micrófono. Entonces. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, señor, lo escuchamos. Ahí es hablar un poquitico más duro. El micrófono como que suena como muy pegado. Pero de resto, bien. Ok, parece ser, bueno, veo varios mensajes, parece ser que sí se escucha. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Ups. Ok, estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, señor. Sí la vemos. Sí se alcanza a ver y a escuchar, ¿cierto? Nada más quiero confirmar eso. Sí, señor. Sí se Sí. escucha y sí se ve. Ok, perfecto. Bien, bueno, como ya se me había presentado, mi nombre es Manolo Pérez Ramos. Yo tengo un poco más de 4 años de experiencia como un ingeniero senior de microóptica en Corning Optical Communications. Corning, quizá muchos de ustedes no lo han escuchado, bueno, pero es una empresa que tiene acceso a diferentes mercados. Uno de ellos es la fibra óptica. Prácticamente toda la fibra óptica que se produce a nivel mundial, bueno, o la mayoría, viene de Corning. También muchos conocemos diferentes tipos de vidrio, pantallas incluso en nuestros teléfonos, en todos los dispositivos, el Gorilla Glass. Todos estos los fabricamos, si no directamente acá, dentro de la empresa, dentro de la compañía de Corning. Y bueno, me invitó Alejandro. Hace algunas semanas platiqué con él, hablamos de algunos temas que podría compartirles y que podrían ser de utilidad en este simposio. En el particular hablamos de, bueno, diferentes experiencias que he podido tener dentro de mi carrera en la industria ahora. En particular, bueno, nos interesó el diseño, el análisis y optimización de experimentos. Al final,
quise darle otro enfoque a esta presentación. En realidad, el análisis y la optimización de experimentos son de gran interés para nuestros usuarios, o para el usuario final de los equipos de medición. Sin embargo, parte importante de establecer estas capacidades de medición o de análisis recaen en cómo uno va a traer esos equipos a ya sea a la planta, al laboratorio o a donde sea que vayan a ser utilizados. Bien, voy a proceder. Este es un overview, como ya se había mencionado antes. Tengo un doctorado en microelectrónica. Me enfoco mucho, bueno, mi trabajo aquí es muy enfocado hacia el diseño, fabricación, análisis de películas antirreflectivas y también de algunos dispositivos semiconductores con anterioridad. También se pueden aplicar en este tipo de industria. Em, de esa manera tengo, bueno, suficiente o mucha experiencia, perdón, en caracterización de ya sea materiales ópticos o dispositivos y materiales también para fabricar semiconductores. Eso incluye una cantidad de cerámicas, vidrios, polímeros, metales, etcétera. Dentro de esos elementos, o vaya, dentro de esos sistemas de caracterización, pues en ingeniería nos valemos, y también en ciencias, vaya, nos valemos de diferentes equipos, ya sean equipos que utilizan sistemas ópticos, físicos, químicos para medir un número de variables. Em, bien, entonces, perdón, voy a seguir con el siguiente punto. Y les presento aquí el contenido. Básicamente, como muestro en la foto a la derecha, tengo mi puntero aquí. Este es un equipo de caracterización que utilizamos aquí en el laboratorio. Es un elipsómetro. Nos sirve para obtener características ópticas de películas delgadas. Es un sistema muy complejo y muy específico para el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo comienza o qué es lo primero que tiene que hacer una persona para traer este tipo de capacidades nuevas al laboratorio? Si nosotros trabajamos ya sea en un laboratorio como el que tenemos acá de películas delgadas, en industria de alimenticia, en laboratorios o empresas que se dediquen a la electrónica. Entonces, en algún momento vamos a tener la necesidad de traer o de proveer con nuevas capacidades de medición a nuestra, a nuestra planta, a nuestra compañía o a nuestro laboratorio. Entonces, el contenido se divide de la siguiente manera. Primero voy a hablar un poco de budget. Básicamente todo lo hacemos aquí en función de dinero, ¿sí? El segundo punto es price drivers o qué es lo que agrega costo a nuestros sistemas de medición, equipos o incluso a las personas que van a manejar esos equipos. Y la definición de esos sistemas. También en tercer lugar, vamos a hablar de esto que se conoce como criterio de aceptación. Es decir, nosotros recibimos o vamos a traer un equipo y tenemos que tener algunos puntos que ese equipo debe de cumplir para poder recibirlo, ¿cierto? Tiene que tener o cumplir con los requerimientos que nosotros le estábamos pidiendo al proveedor. Facilities, que no es más que tener todas las capacidades necesarias en el piso para poder mantener y utilizar estos equipos. Al final, me gustaría dejar algunos minutos por si tenemos, bueno, perdón, por si alguien del público tiene preguntas. Bueno, todo empieza con un budget. Entonces, lo primero que hay que tener en mente cuando necesitamos una capacidad nueva de medición es qué es lo que necesitamos medir, ¿cierto? Lo primero que se hace es definir exactamente cuál es el número o cuál es la variable de la cual nosotros necesitamos algún valor, ya sea peso, una distancia o longitud, temperatura, índice de refracción, concentración en componentes químicos, pH para la industria alimenticia, etcétera. Y a partir de la definición de lo que nosotros queremos medir, viene lo siguiente. ¿Cuál es el método de medición que nosotros vamos a utilizar? Existen métodos físicos, contacto directo. Podríamos medir rugosidad de la superficie de, no sé, un tubo,
metálico. Componentes ópticos. Se me ocurre justo ahorita, analizar la composición de alguna muestra de un laboratorio químico o incluso de la industria alimenticia. Componentes eléctricos, voltajes, corrientes, capacitancias, inductancias, etcétera. Y, bueno, químicos también, mesurando los químicos, entre otros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, definir qué queremos medir y cómo lo vamos a medir. Eso va a impactar definitivamente en el costo del equipo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Aquí nada más, espero que puedan verlo. Es un poco pequeño por el espacio que hubo en la presentación, pero lo que quise agregar es un ejemplo nada más. Lo que se lista acá es métodos directos para la medición de limpieza, es cleanliness. Hay algunos clientes, algunas personas que necesitan, para los cuales sus productos necesitan tener un nivel de limpieza excepcional. Por ejemplo, acá de manera particular nosotros hacemos el depósito de películas delgadas a componentes ópticos, lentes, la mayor parte de las veces. Y estas necesitan tener un nivel de limpieza muy bueno para poder asegurarle al cliente que el producto que estamos fabricando tiene las mejores características y que a lo largo del tiempo su desempeño no va a variar considerablemente. Entonces, de arriba abajo, aquí a la derecha, ustedes pueden ver cómo las pruebas pueden ir o ser tan simples, sencillas y directas como esta que es la primera, que se llama prueba del guante blanco. Literal es utilizar un paño y pasarlo por la superficie del material y observarlo. Y si está, bueno, si aparece en contaminación a simple vista, pues sabemos que esa superficie, que la calidad de esa superficie se encuentra comprometida. Existe examinación visual, tape test. Acá se va poniendo pues un poco más interesante. Hay que usar un microscopio con una amplificación específica. Y después ya entramos con mediciones un poco más en forma o lo que estaríamos utilizando en el laboratorio como ángulo de contacto y la capacidad de humectación de una superficie. Hasta el final hay técnicas directas para microscopía. Si a mí me preguntan de manera personal, me gustaría utilizar siempre las técnicas más complejas. O sea, yo diría analizarla a nivel estructural probablemente, pero eso es muy costoso. A lo que voy es que depende de lo que tanto nuestro cliente como proveedores de algún servicio en el laboratorio o, o proveedores de sistemas de medición necesite, vaya, de acuerdo a sus requerimientos, ¿verdad? Y todo esto va de acuerdo al budget que tienen. También si nosotros tenemos problemas con la cantidad de recursos que está asignado a esta medición, pues no podemos o no deberíamos estar buscando equipos que sean altamente complicados. Bueno, eso es lo que comentaba. Hay que pensar en cuál es el budget de nuestro laboratorio, de nuestra empresa. Y platicar con diferentes proveedores, en realidad. Incluso un proveedor de equipos nos puede ofrecer diferentes marcas, ¿cierto? Y no pasa nada si pedimos un número de cotizaciones, incluso a principio del proyecto. Entonces, a esto es lo que se refiere la primera parte, Get Budgetary Quote, que es básicamente pedir cotizaciones y comenzar a analizar cuál de ellas es la que conviene más de acuerdo al budget que tenemos. Project Delivery, también esto es importante. Uno de los recursos, vaya, si no el recurso más importante en cualquier compañía, en cualquier negocio, es el tiempo. Y por muy atractiva que pueda ser un equipo de medición, si el envío o la entrega de o vaya, el tiempo que va a tardar para que tengamos esa capacidad en nuestro laboratorio es muy largo, pues eso impacta negativamente a todo el proyecto. O sea, en realidad no nos va a servir de mucho tener que esperar 3 años hasta tener esa capacidad. Entonces, tiempo es también muy valioso y debe de jugar un papel muy importante en las decisiones que estamos tomando. Hay que trabajar de manera muy cercana a los vendedores. Acá listo algo, dependiendo del tipo de trabajo que estén haciendo. Hay muchas compañías como Corning, en las cuales la mayor parte de nuestra tecnología o de nuestros procedimientos no pueden ser compartidos y no pueden salir de la empresa.
Entonces, lo que se hace es conseguir esto, que es un NDA, un Non-Disclosure Agreement, o un acuerdo, ¿va? Por el cual las partes, ya sea, bueno, el proveedor y el usuario en este caso, pueden trabajar y compartir información, y esa no debe dejar, o no debe salir más bien de estas dos entidades. De esa manera, si tu proveedor sabe exactamente lo que necesitas, pues, o en la medida que sepa exactamente lo que requieres, es mucho mejor. O sea, te puede ofrecer exactamente el producto que tú estás buscando. Lo segundo es, ¿qué es lo que eleva nuestro costo, o cuál es la causa del costo de los productos que nosotros tenemos? Acá lo que entra es la definición de los sistemas de medición, prácticamente. Y me olvidé, bueno, de comentarles acá en la imagen en el fondo, traté de ponerles, es un equipo de medición que se llama Filmetrics. Es un dispositivo sencillo que nos permite aquí en el laboratorio medir un espectro de reflectancia de películas que realizan una función específica. Es un equipo muy pequeñito, muy simple, lo voy a decir entrecomillado. Y vaya, trabajamos de manera muy cercana, ¿no?, con el proveedor para que nos diera específicamente o customizara ese equipo para nuestros propósitos. Tenemos que saber, bueno, perdón, al principio comenzamos con la definición del sistema. Nos interesa saber cuál es el producto, acá pongo substrato o material, y cuál es, perdón, material que el usuario va a medir, ¿sí? Cuál es la forma, el tamaño, y si necesitamos algún tipo de featuring o montura especial para poder medirlo. Es decir, no va a resultar en el mismo equipo de medición si yo necesito tomar una muestra de agua que se utiliza en algún proceso para obtener el pH, por ejemplo, que se puede hacer en una probeta o en un vaso de precipitados, a una medición que me permita obtener mayor resolución en los componentes que están suspendidos en el agua. Entonces utilizaría una técnica, por ejemplo, infrarroja, en la cual hay que encapsular ese líquido en una montura especial para poder hacer la medición. Es decir, necesitamos conocer eso exactamente. ¿Cuál es la resolución de nuestras mediciones también? Y si es traceable hacia el NIST o a las organizaciones locales, nacionales, eh, de estándares. Cuanto mayor es la resolución de un equipo, y siempre funciona así, mayor es el costo. Típicamente, lo voy a decir de esa manera, pero en mi vida pasada, cuando estuve en el doctorado, nosotros podíamos medir corrientes en dispositivos semiconductores a escalas que van más allá de los picoamperes. Entonces, cada orden de magnitud que nosotros tratábamos de obtener en resolución es un incremento en costo, yo me atrevería a decir casi exponencial. Es decir, los equipos más sensibles van a ser siempre los más caros, y probablemente no sea solución óptima para nosotros o para nuestro cliente. Hay que definir bien esto. El mejor equipo o el más sensible no es siempre la mejor opción. Todo depende de nuestra aplicación. Controles automáticos contra controles manuales. Típicamente siempre vamos a querer tener capacidad de medir probablemente lo más rápido posible, pero depende también de nuestro proceso o los requerimientos, si vale la pena agregar el costo de automatización a estos equipos. Equipo, acá le pongo suplementario, es decir, si nuestro sistema va a necesitar algún sistema de control adicional, no sé, por ejemplo, control de iluminación, alguna medición asociada a la operación del dispositivo que necesitamos. Todo esto también agrega costo al equipo final. Featuring, como ya lo había mencionado antes, incluye cómo tratar las muestras, la forma del material. Y no solo eso, también si necesitamos hacer referenciados, muchos equipos necesitan referenciarse cada mañana, cada inicio de turno, cada que se va a hacer una medición con ellos. Calibración, por supuesto, todos sabemos que la calibración de los equipos es de suma importancia, y nos interesa saber dónde se van a calibrar o quién los va a calibrar, si eso es un servicio que brinda un
una tercera parte. ¿Cuál es el costo de calibración? Sería interesante también saberlo y cada cuánto hay que hacerlo, ¿cierto? Y bueno, ajustes que se tengan que hacer diariamente. Por ejemplo, el equipo que ven acá en la imagen de fondo, necesitamos hacer un referenciado todos los días. De hecho, es cada hora, perdón. Pero sí se hace un referenciado adicional al inicio de cada turno. Y la calibración es una calibración anual. Entonces, todo eso lo tenemos muy controlado para siempre garantizar que los resultados son los adecuados. Si ya firmamos un contrato, ya compramos el equipo y lo que recibimos, bueno, o nos dimos cuenta al momento de recibirlo que le falta algo, algún attachment que no tiene la resolución adecuada o simplemente no es lo que esperábamos o lo que estábamos buscando, también puede haber un costo adicional en eso. Entonces conviene revisar mucho, no mucho, sino a detalle los contratos y los requerimientos que estamos solicitando antes y después de la compra. Entonces, aquí, este sería como que uno de los, esto se escapa muchas veces de nuestra vista, pero sí es importante y al menos nos ha tocado un par de veces poner mucha atención en esto, ¿no? O sea, que el contrato contenga los requerimientos específicos que estamos solicitando para que no se preste a ninguna ambigüedad. También, como mencionaba antes, mantenimiento. Son nuestros equipos, vaya, le podemos dar servicio nosotros, alguno de nuestros técnicos, y cuál es el costo de este mantenimiento, ¿no? O sea, puede ser un equipo tan simple que nada más necesite reemplazarse una lámpara, un termopar, etcétera, o el sensor como tal, el transductor. Pero, ¿qué tan posible o qué tan factible es que lo haga alguno de nuestros técnicos? Quizá únicamente lo pueda hacer el proveedor y eso va a agregar costo extra. Y bien, pues hay que revisar y estar de acuerdo con los términos del contrato cuando se haga con el proveedor. Estos son algunos, vaya, traté de listar todos, espero que no se me escapen, de los elementos que agregan costo a los equipos de medición y a los sistemas de medición como tal. Otro punto interesante es el criterio de aceptación. Como parte de, vaya, si tenemos la responsabilidad de traer un equipo, siempre es importante tener este criterio. Un criterio no es más que una lista o un plan, más bien, de puntos o de objetivos que el equipo de medición, perdón, debe de realizar en el momento en el que se recibe. Es decir, si mis requerimientos fueron un multímetro que pueda medir attoamperes, vaya, debería de existir un criterio de prueba en el cual yo exija al cliente, y sabes qué, demuéstrame a través de una medición que este equipo que tiene esa resolución y que opera de manera constante, ¿cierto? Muchas de las veces, esto también depende del costo, ¿cierto? Cuando tenemos equipos que son relativamente simples y que su costo no incluye la elaboración de un proyecto muy grande, pues muchas veces el criterio de aceptación es únicamente una prueba en la cual se llega en acuerdo de manera verbal probablemente con el proveedor. Sin embargo, cuando nuestros equipos de medición ya empiezan a costar, no sé, cerca de $100,000, $150,000 y hacia arriba, dependiendo de qué tan complejo sea, lo más conveniente es tener esto escrito. Entonces, va a ser un plan al cual tanto el usuario como el proveedor deben de estar de acuerdo, ¿cierto? Tampoco le podemos exigir o podemos hacer el plan de aceptación tan complejo como lo listo acá. Es decir, ¿qué tan compleja es la demostración que le estamos pidiendo al proveedor? Y esto también puede llegar a impactar, de nuevo, los tiempos de entrega y el costo total del equipo o del servicio. El punto importante aquí, o lo que me gustaría que recordaran, es que uno define estos criterios de aceptación, o los debe de definir, basados primero en nuestras especificaciones, pero no podemos dejar de lado al proveedor.
O sea, de nueva cuenta, para que todo resulte bien, hay que mantener abiertos los canales de comunicación y siempre trabajar muy de cerca con ellos, más cuando son proyectos grandes. En realidad no queremos que se nos escape nada y para ese tipo de pruebas el proveedor necesariamente tiene que estar de acuerdo. Como cuarto punto, acá, Facilities. Aquí en el fondo coloqué una imagen de un equipo de... Este es un equipo de pruebas, de hecho, es para pruebas en ambientes en ambientes adversos, voy a decirlo así. Entonces, literalmente podría pensarse como una olla de presión. O sea, uno coloca acá componentes que se van a los que se les tiene que hacer la prueba. Este equipo puede controlar una presión más alta que la atmosférica y temperaturas hasta 120 grados aproximadamente. Y nos sirve para eso, para confiabilidad de, de las muestras. Y lo puse porque este equipo tenía un requerimiento de utilizar agua deionizada de manera constante, entonces hubo que instalar cerca una toma de nuestro circuito de agua deionizada para poder alimentar al equipo y también un drenaje. Entonces, estos son requerimientos del equipo que si uno no los tiene en el momento en el que los recibe, pues va a retrasar el inicio de las operaciones, ¿cierto? Entonces, lo pongo acá como plan layout, es decir, si vamos a comprar un equipo, si vamos a traer un sistema de medición, lo mejor es que nuestro laboratorio tenga el espacio adecuado para poder instalarlo, ¿cierto? También una experiencia que tuve en alguna transferencia en la que estuve colaborando fue que el equipo, el crate, la caja, vaya, en la que venía el equipo de manera original, era tan grande que no entraba por la puerta en donde se tenía acceso a esa zona del laboratorio, de la planta. Literalmente hubo que romperlo y volver a hacerlo. Me refiero a las paredes para poder colocar el equipo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, en realidad, a veces se nos puede escapar de vista, pero puede precipitar un proyecto quizá no el fracaso, pero sí va a haber muchas demoras y créanme, va a haber gente bastante molesta con esto. Servicios, listo acá algunos: agua deionizada, agua corriente, agua con alguna característica específica, muchas veces son necesarias para el funcionamiento de los equipos. Aire, típicamente aire, una línea de aire presurizado para la operación de algunos elementos neumáticos. También he visto, bueno, también utilizamos mucho vacío, al contrario acá, para la sujeción de algunos componentes a la región en la cual se va a medir, ¿no? O sea, así nos aseguramos de que no se mueva nada. Nitrógeno u otros gases. Ground, acá lo listo como algo muy importante también. Es interesante como tener una tierra física, eléctrica adecuada. Es fundamental para equipos de medición, por ejemplo, en electrónica y en dispositivos semiconductores. Hay proveedores que no te van a asegurar, no te pueden asegurar, de hecho, la máxima resolución de los equipos si tú no aseguras tener una tierra apropiada para la operación de ese equipo. Entonces, a veces estos elementos, bueno, tenemos que tenerlos asegurados de antemano para poder traer nuestros sistemas de medición. Energía, por supuesto. Tú no quieres traer un equipo que tenga un estándar europeo y querer conectarlo en la planta donde únicamente utilizas contactos de estándares americanos, ¿verdad? O sea, va a haber un problema. Como mínimo, tienen que ir no sé, correr a la ferretería y comprar los materiales adecuados, pero eso retrasa todo. Entonces, también necesitas satisfacer esas necesidades y hay un largo etcétera por delante. Depende del equipo de medición que se tenga o que se requiera, que se quiera transferir o adquirir, pues hay que revisar todos esos requerimientos. Construction Materials and Layout, por supuesto, hay que planear de antemano. Si necesitamos hacer un cambio, como que les comentaba, no, básicamente, hubo que destruir una pared y volverla a armar.
el layout en dónde va a terminar o dónde va a ser ubicado este equipo. Acá el consejo básicamente es tener un plan sólido para la localización y para suministrar todo lo que el sistema de medición necesita, ¿sí? Ya sea como facilities, consumibles y todos los materiales necesarios para que no se retrase o se detenga su operación. Aquí creo que tenía cerca de 40 minutos, ¿cierto? Vamos, media hora. Bien. Quiero finalizar esto o resumirlo acá antes de, perdón, al final, que estos son los consejos, los tips que sería bueno recordar siempre antes de tener un equipo o de tener una nueva capacidad. Primero, evidentemente, es planear de acuerdo al budget o al presupuesto que nuestro laboratorio o nuestra empresa tiene. Definir qué vamos a medir y cuál es el sistema de medición más adecuado. Eso incluye la resolución y el método de medición. Eso va a impactar mucho en el costo. Definir cuál es la complejidad del criterio de aceptación, y eso se tiene que platicar también con el proveedor. Trabajo en conjunto. Siempre revisar los términos del contrato. Básicamente es como cualquier cosa que compramos, cualquier cosa que adquirimos. Siempre queremos estar seguros de que el contrato cumple con nuestros requerimientos. Y compartir, esto es muy, muy interesante, o sea, compartir tanto como sea práctico o posible con los proveedores de equipos y servicios de medición. Créanme, siempre, ese es un consejo un poco más personal, ¿no? Siempre que se tenga alguna duda, por mínima que sea, o que pueda parecer que no tenemos el conocimiento suficiente, estas personas pueden tener la solución exactamente para lo que estás buscando. O sea, siempre hay que hablar con ellos y siempre hay que preguntar en la primera de las dudas. Y creo que con esto, ok. Creo que con esto termino a los 35 minutos. Perfecto, Manolo. Muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia de lo que se trabaja desde el diseño, análisis y optimización de experimentos. Mil gracias por acompañarnos en LatinoLab 2021. Mil gracias en nombre de la familia MB. De nada, Daniela. Y bueno, muy agradecido